Vamos a abrir la Biblia para leer la palabra del Señor. En el libro de Génesis vamos a continuar con el estudio que estamos desarrollando en este libro de la Biblia. Nos encontramos en el capítulo número 4. Leamos entonces Génesis capítulo 4, versículo número 17 en adelante. Caín se unió a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Caín había estado construyendo una ciudad a la que le puso el nombre de su hijo, Enoc. Luego Enoc tuvo un hijo llamado Irad, que fue el padre de Mahalaleel. Este, a su vez, fue el padre de Metusael, y Metusael fue el padre de Lamec. Lamec tuvo dos mujeres, una de ellas se llamaba Ada y la otra Sila. Ada dio a luz a Jabal, quien a su vez fue el antepasado de los que viven en tiendas de campaña y crían ganado. Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, quien fue el antepasado de los que tocan el arpa y la flauta. Por su parte, Sila dio a luz a Tubal-Caín, que fue herrero y forjador de toda clase de herramientas de bronce y de hierro. Tubal-Caín tuvo una hermana que se llamaba Noamá. Lamec dijo a sus mujeres Ada y Sila: escuchen bien, mujeres de Lamec, escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec. Hermanos, en la última oportunidad que comenzamos a estudiar acerca de Caín y cómo mató a su hermano Abel, hubo una mención que yo hice respecto a que en el momento cuando se produjo este asesinato, dije yo que probablemente habían ya otros hermanos y hermanas que les habían nacido tanto a Caín como a Abel, a Adán y a Eva. Pues como lo veremos en el capítulo siguiente, que es el capítulo 5, Adán y Eva no solamente tuvieron a Caín y a Abel y luego Set, sino que dice la palabra de Dios que también les nacieron varios hijos e hijas. Y mencioné que había por lo menos 2 elementos que de una manera indirecta hacían una referencia a que probablemente en el momento cuando Caín mató a su hermano Abel, ya habían otros hermanos y hermanas que ellos tenían. Una razón, y es la que yo mencioné, es cuando Dios le pregunta a Caín en el versículo 9 de este mismo capítulo, y le dice: ¿dónde está tu hermano Abel? Mencionamos en la última ocasión que el hecho que Dios especificara tu hermano Abel era porque probablemente ya Caín tenía otros hermanos. Y si Dios simplemente hubiese dicho: ¿dónde está tu hermano?, Caín a lo mejor hubiera dado una respuesta más insolente que la que le dio a Dios y que en su oportunidad también ya consideramos. Por eso Dios especificó y le dijo: ¿dónde está tu hermano Abel? Es decir, estaba especificando que era a ese hermano llamado Abel a quien él se refería y no a ningún otro. Pero le dije que también había un segundo elemento, y hasta donde me puedo recordar, creo que finalizamos en la última oportunidad y yo no mencioné cuál era ese segundo elemento. Pero quiero mencionárselo ahora, ya que es importante para el estudio de este día. Y es que
el otro elemento que nos muestra que probablemente ya habían nacido otros hijos e hijas a Adán y Eva es en el versículo 13, sobre todo en la parte final, estoy en el versículo 14, en la parte final cuando Caín le dice al Señor: andaré por el mundo errante como un fugitivo. Y esta es la parte clave cuando dice: y cualquiera que me encuentre me matará. Es interesante que Caín estaba preocupado porque sabía que ahora Dios lo estaba condenando a ser errante y que además de eso él había cometido un homicidio por el cual probablemente alguien querría vengar la sangre de Abel que injustamente había sido derramada. Y por eso es que Caín dice: cualquiera que me encuentre me matará. Ahora, ¿por qué Caín tendría que preocuparse que cualquiera viniera y lo matara si nos ponemos en la posición que únicamente, después de asesinado a Abel, quedaban únicamente Adán y Eva, sus padres? Obviamente que ni Adán, ni mucho menos Eva, habría de tomar la actitud de matar a su propio hijo Caín. La preocupación de Caín no eran sus padres, sino que eran otra persona a quien él de manera genérica aquí llama cualquiera. Y eso, repito, nos da como cierta luz, o sea, uno no lo puede afirmar, pero sí son varios elementos que ya sumados nos dan la idea que para esta época, cuando Caín mató a Abel, habían ya otros hijos e hijas que les habían nacido a Adán y a Eva. Es más, hay algunos comentadores de la Biblia que consideran que para ese momento Caín no solamente tenía ya otros hermanos y hermanas, sino que también tenía sobrinos y sobrinas, lo cual es muy probable, muy posible. Ahora, le decía que esto es importante porque ahora llegamos al versículo 17, donde hemos iniciado la lectura, y recordará que en la última oportunidad nos quedamos en el momento cuando Caín huye hacia el oriente y él se va alejándose de sus padres y alejándose también de el lugar más próximo a Edén. Pero habiendo salido, él se fue a una región, porque recuerde que el castigo que Dios le impuso a Caín era que él sería errante sobre la tierra. Esto significa que él ya no podría vivir en un solo lugar. Y explicamos las razones por qué. Ya que Caín era un agricultor. Pero ahora Dios estaba poniendo a Caín bajo la maldición de la tierra, de manera que la tierra ya no le iba a rendir fruto. Y eso lo obligaba a él a una vida errante. Entonces Caín se fue y anduvo errante en una región que recibió el nombre de Nod, precisamente porque Nod lo que significa es errante. Pero aquí es donde llegamos al versículo 17, y entonces dice: Caín se unió a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Entonces, si uno sigue la lógica que nosotros tenemos hoy en día para los relatos, uno diría, bueno, y entonces, y es la pregunta que muchas personas hacen: ¿de dónde salió la mujer de Caín? Es decir, si solamente existía Adán y Eva, que eran sus padres, y luego nació Caín y luego Abel, y Caín mata a Abel, y Caín se va a la región de Nod, y dice que allí él conoció a su esposa y ella concibió y dieron a luz, o ella dio a luz al primer hijo de Caín. Entonces la gran pregunta ahí es: ¿de dónde salió la mujer de Caín? Ahora, quiero decirle que
Esa pregunta me la han hecho tantas veces que hace muchos años yo decidí mejor escribir la respuesta y hice una respuesta en la cual eran 2, 3 páginas aproximadamente, donde yo explicaba algo de lo que quiero transmitirle ahora. Y es que las condiciones en las cuales vivía en esta época el ser humano eran condiciones muy diferentes a las cuales nosotros vivimos ahora. En esa ocasión que yo hice eso, comencé a hacer ciertos cálculos, incluso de tipo demográfico, calculando y tomando una fecha aproximada de cuándo Caín había tomado a su mujer. Y para no hacerle larga la historia, porque le dije que son como 3 páginas y uno tiene que tener en cuenta los criterios para hacer esos cálculos demográficos, pero el hecho es que para el momento en que aquí la Biblia dice que Caín se unió a su mujer, habían ya sobre la tierra cientos de miles de mujeres, entre las cuales Caín podría haber escogido a su esposa. Ya voy a explicar eso por qué. Claro, no voy a dar la respuesta esa que yo escribí porque, repito, sería un poco largo y a la vez quizás aburrido estar hablando de cuestiones estadísticas y matemáticas. Pero bien, el hecho es que había cientos de miles de mujeres entre las cuales Caín podría haber escogido a su mujer. Ahora, pero de nuevo viene la pregunta, ¿de dónde salió toda esa gente? Entonces, el problema principal, hermanos, es un problema de interpretación. Y obviamente es un problema nuestro, no es un problema de Moisés, que es el que escribió el libro de Génesis. Y en la manera en que Moisés escribió, él lo escribió bien. El problema está cómo nosotros leemos y entendemos hoy en día, principalmente en nuestra cultura. En nuestra cultura, nosotros estamos acostumbrados que cuando leemos una historia, esta historia se va desarrollando de una manera lineal. Estamos acostumbrados que toda historia tiene un principio y tiene un final, y que las historias siempre van del principio y van avanzando los sucesos en forma lineal, cronológica, una detrás de otra, hasta que se llega al final. Esa es la manera como nosotros estamos enseñados a interpretar los relatos históricos, sean a veces incluso relatos imaginarios, como por ejemplo, ¿qué le digo? Una obra de la literatura que narre la historia de algún personaje ficticio, pero aun cuando es ficticio, lleva ese elemento. Algunas veces hay autores, escritores que utilizan ciertos recursos literarios, como por ejemplo iniciar una historia por el final, y luego de haber relatado el final, entonces hacen el flashback, como se le llama a ese recurso, y es que vuelve al inicio y comienza a contar la historia desde el principio hasta llegar al final. Pero note lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que ese es un recurso literario. Es decir, no es nuestra manera de interpretar y conocer las cosas, sino que ya un recurso que se utiliza por una persona que maneja el lenguaje y está escribiendo de esa forma. Ahora, eso es nuestra cultura. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos leyendo un relato que tiene miles de años de antigüedad, que fue escrito por Moisés en un idioma que no es el nuestro, que perteneció a una cultura muy diferente a la nuestra, pero que además de eso, ellos también tenían su propio concepto de cómo relatar las cosas. Ellos no tenían, o más bien no utilizaban el concepto lineal que nosotros tenemos hoy en día. Es decir, que las cosas van de principio a fin. Aquí lo que ellos hacían era que relataban las cosas
por orden de importancia. De tal manera que lo que para ellos era de menor importancia, lo que hacían era sintetizar lo que querían contar y contarlo de la manera más rápida posible, de principio a fin. Y luego volver con lo que ellos consideraban importante y continuar con esa historia. Obviamente, en ese querer contar lo menos importante, ellos iban sobre el tiempo y algunas veces daban ciertos saltos cronológicos, que es donde nosotros quedamos emproblemados. Porque eso es exactamente lo que Moisés está haciendo, y lo está haciendo acá, en esta porción que estamos leyendo. Le voy a explicar. Aquí Moisés comienza a relatar cómo, a partir de Caín y luego Set, que es el tercer hijo que les nace a Adán y a Eva, comienza a formarse una descendencia que, por un lado, es la descendencia de Caín, que es una descendencia pecaminosa. Es una descendencia que rechaza a Dios, que trata de ignorarlo y que de hecho vive como que si Dios no existiese. Esa es la descendencia de Caín, o lo que la versión Reina Valera llama los hijos de los hombres. Y de Set vendrá la descendencia por la cual nacerá Noé algunos años más tarde. Y recuerde que Noé tendrá 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. De Sem es de donde se originan los semitas, y de los semitas es que surge Abraham. De Abraham el pueblo de Israel, y del pueblo de Israel viene nuestro Señor Jesucristo, quien es el Hijo de Dios y el Salvador prometido a la mujer, cosa que ya estudiamos cuando se produce la caída de Adán y Eva. Entonces, ahora Moisés lo que le interesa es relatar cómo se forma la descendencia de los así llamados hijos de Dios, que es la descendencia de Set, los que invocan a Dios, y los llamados hijos de los hombres, que son los descendientes de Caín, los que no invocaban el nombre de Dios, sino que más bien vivían como que si Dios no existiese. Entonces, así las cosas, lo más importante para Moisés, porque recuerda que ese era el criterio bajo el cual se escribía en esa época: relatar lo más importante. Entonces, ¿qué era más importante para Moisés? Relatar la historia de los hijos de los hombres, es decir, la descendencia de Caín, o relatar la historia de los hijos de Dios, es decir, la descendencia de Set. Obviamente que lo que más le interesa a Moisés es relatar la descendencia, digámoslo así, del linaje por el cual el Mesías habría de venir. Y a eso es que está dedicado el libro de Génesis, a indicarnos la manera como esa promesa que Dios dio a Adán y a Eva en su caída se va cumpliendo en la medida que la historia humana se va desarrollando. Entonces, si ese es el tema más importante para Moisés, significa que el tema de la descendencia de Caín para él es un tema menos importante. Y por lo tanto, como es menos importante, de acuerdo a los criterios de relato que había en la época de Moisés, en su cultura, que correspondía. Lo que correspondía era que, como eso es lo más importante, comprimirlo y relatarlo de una vez de principio a fin, para luego seguir con el tema que a Moisés verdaderamente le interesaba. Entonces, lo que tenemos aquí del versículo 17 hasta el versículo 24, que es lo que hemos leído hoy, no es nada más que el relato comprimido de la descendencia de Caín.
Pero note lo que estoy diciendo, es un relato comprimido. Es decir que del versículo 17 hasta el 24, ahí, hermano, hay varios siglos. Hay varios siglos en esos pocos versículos. Y luego cuando llegamos al versículo 25, usted puede notar que dice, Adán volvió a unirse a su mujer y ella tuvo un hijo que se llamó Set. Entonces, pero ¿qué está haciendo Moisés ahí? Está retomando el tema que a él le interesa, que es precisamente ese, la descendencia de Set, o los hijos de Dios, como se le llamará en el capítulo 6, o el linaje mesiánico, porque es de ahí de donde el Mesías habría de venir. Entonces, ¿qué significa eso? Que no es que Moisés esté diciendo, miren, primero ocurrió que Caín mató a Abel. Después ocurrió que Caín conoció a su mujer, tuvieron un hijo, este hijo tuvo este otro hijo, y va la sucesión de hijos hasta que llega a Lamec, que es donde termina el relato de la descendencia de Caín. Y ya que todo esto había ocurrido, sucede que Adán se acordó que tenía mujer, se allegó a ella y concibió, y nace el tercer hijo que se llama Set. Eso es lo que uno entendería si uno lee la Biblia con nuestro criterio moderno del siglo XXI. Pero cuando uno tiene en cuenta cómo era el estilo de relato en la época que Moisés escribió, entonces nosotros vamos a entender que este no es un relato lineal, no es un relato cronológico, sino que, si usted quiere entenderlo así, aunque no es así, pero si eso le facilita la comprensión, puede usted suponer que del versículo 17 al 24 es un paréntesis que Moisés abre, aunque no lo es, porque para él era un solo relato. Pero haga de cuenta y caso que es un paréntesis que él dice, y como que él dijera, miren, vamos a detener un momentito la historia y les voy a contar lo que ocurrió con Caín. Pero viene y nos cuenta lo que ocurre con Caín y su descendencia, no solamente la semana después que mató a Abel, no solamente lo que ocurrió el año después del asesinato o los 10 años después, nos cuenta siglos de historia de la descendencia de Caín. Y luego dice, bueno, ya les conté eso, hoy volvamos al punto donde nos habíamos quedado. Y es que Adán volvió a unirse a su mujer y tuvo un hijo al cual llamó Set. ¿Comprende? En otras palabras, es como que si Moisés estuviera saltando en el tiempo. Pero son unos saltos, como le digo, que agrupan siglos. Pero cuando uno tiene en cuenta eso, entonces esa pregunta, ¿de dónde tomó Caín su mujer? Al fin y al cabo es una pregunta que sale sobrando. O sea, porque ya no tiene sentido. O sea, solo el hecho de tener en cuenta el estilo literario que regía en la época y es bajo el cual Moisés escribió. O sea, solo tener en cuenta eso es suficiente para entender que la pregunta de dónde Caín tomó su mujer es una pregunta que no tiene sentido. No tiene sentido porque la pregunta se basa en una interpretación lineal del relato cuando no es lineal el relato. Y si uno entiende que es una historia sintetizada de siglos en 9 versículos, uno ahí entiende que hay muchísimas cosas que Moisés no relata. Y obviamente entre lo que no relata está el hecho que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Obviamente en el principio los hermanos tuvieron que tomar a sus hermanas por esposas. Todavía no existía la reglamentación de Dios, eso habrá de venir hasta bajo la ley de Moisés, que no pueden haber matrimonios entre familiares muy cercanos. Pero en esa época no existía, era una excepción.
Luego comenzaron a nacer hijos de los hijos. Es decir, que los hermanos, los que eran todos hijos de Adán y Eva, hermanos y hermanas, comenzaron a tener sobrinos, sobrinas. Y de repente llegó el momento cuando un tío se casaba con una sobrina, por ejemplo. Y de esa manera el género humano se fue multiplicando y multiplicando. Y como le dije, hace años yo me tomé ese trabajo de calcular de manera lo más modesta posible cuánta podía ser la población mundial que había en la época cuando Caín sale rumbo a Nod. Y yo lo calculé, pero hace tantos años de eso que no lo recuerdo. Y realmente el documento no lo tengo aquí en la ciudad, lo tengo fuera de acá. Pero si alguien está interesado y quiere hacerme una vez más la pregunta, pues yo le puedo regalar una copia de eso. Porque por eso lo escribí, porque me la formulaban tantas veces que era más fácil hacerlo de esa manera. Pero espero, hermanos, que con lo que he explicado, usted pueda tener ahora una idea más clara de cómo el relato se va desarrollando. ¿Es así o no es así, hermanos? Bueno, espero que así sea y que no los haya confundido más. Eso hay que tenerlo en cuenta no solo en el Antiguo Testamento, porque aún en el Nuevo Testamento esa era la manera como ellos escribían. Porque incluso si uno toma el libro más reciente de la Biblia, Apocalipsis, que fue escrito hace 2000 años. Pero imagínense, hace 2000 años. ¿Por qué el libro de Apocalipsis resulta a veces difícil de entender? Por lo mismo, porque la gente toma Apocalipsis como que si fuera un relato lineal. Y no es así. El libro de Apocalipsis realmente son 3 relatos de las mismas cosas. O sea, viene Juan y narra todo lo que va a ocurrir de principio a fin. La primera vez. Luego comienza a narrarlo la segunda vez, de principio a fin. Y luego viene y por tercera vez lo narra de principio a fin nuevamente. Y luego viene ya lo que es el cierre del libro. Esa es la estructura de Apocalipsis. Y si uno no la tiene en cuenta, se va a dar una perdida, hermano, que no lo podrá entender. Por ponerle un ejemplo, ¿no? Pero toda la Biblia es así, entonces uno tiene que tenerla en cuenta. Bien, vamos entonces al versículo 17. Si no cubrimos toda la porción que hemos leído hoy, pues vamos a llegar hasta donde lleguemos, ¿no? Si usted tiene retentiva, porque yo he ido explicando los significados de los nombres, pero los nombres estaban asociados con palabras que tenían cierta similitud en su pronunciación. Enoc es una palabra cuya pronunciación suena muy parecida a otra palabra que en hebreo es un verbo y que es el verbo iniciar. Entonces viene Caín y a su hijo le pone el nombre de iniciar. Ahora, ¿por qué le pone el nombre de iniciar? Porque como dije en la última oportunidad, la semana anterior, Caín jamás tuvo ni la más mínima muestra de arrepentimiento. Es más, lo que él hace es tomar la decisión de vivir sin Dios. De cuando nace su primer hijo, le llama iniciar, porque para Caín eso era iniciar una nueva forma de vida, que era la vida sin Dios. Eso dentro de la teología se le llama ateísmo práctico, porque hay varios tipos de ateísmo. El ateísmo práctico es aquel donde las personas no tienen una afirmación de negar a Dios, no lo niegan, pero viven como que si Dios no existiera. Esos son ateos prácticos. El ateo de convicción, ese es diferente, porque el ateo de convicción, él dice Dios no existe, y usted le pregunta ¿por qué no existe? Y comienza a darle sus argumentos. Pero a un ateo práctico, usted viene y le pregunta, ¿y para usted Dios existe o no existe? Y le va a responder, sí existe.
pero vive como que si no existiera. Ese era el caso de Caín. Caín era un ateo práctico, es decir, él no negaba que Dios existiera, si había hablado con él, si estaba castigado por ese Dios, y además estaba protegido por Dios, ya que recuerde que Dios le puso una señal para que cualquiera que encontrara a Caín no lo matase, porque Dios dijo: el que mate a Caín, 7 veces lo vengaré, dijo el Señor. Dios hasta protegía a Caín para que no fuera muerto, para que no lo mataran. Caín sabía que Dios existía, pero él decidió iniciar, y por eso le puso a su hijo Enoc, iniciar un nuevo tipo de vida donde Dios era ignorado, vivir como que si él no existiera, como diciendo Caín: bueno, Dios me echó de su presencia, Dios me hizo errante entre los pueblos, mi castigo es demasiado duro para soportar. Entonces Dios me ha castigado de tal manera que lo que voy a hacer es olvidarme de Dios y voy a vivir y a demostrar, esa es la realidad, demostrar que podemos vivir sin Dios. Entonces vamos a iniciar todo de nuevo. Y cuando nace su hijo Enoc, él dice: esta es la oportunidad donde nace una nueva cultura, una nueva civilización, y por eso le pone iniciar a su hijo. Y continúa: Caín había estado construyendo una ciudad a la que le puso el nombre de su hijo Enoc. Yo estoy leyendo acá la Biblia, que es la traducción que se llama Nueva Versión Internacional, o NVI, como se le conoce por sus iniciales. He explicado en otras ocasiones que la estoy utilizando por, en realidad, muchas razones. Me parece que es una mejor traducción que la Reina Valera. Y en la medida que vayamos estudiando, yo le voy a ir explicando por qué. Un ejemplo lo tenemos acá, porque en la Reina Valera, que seguramente es la que usted tiene, ahí dice que Caín construyó una ciudad. Pero realmente los eruditos del idioma hebreo, y cuando le hablo de los eruditos, le estoy hablando de gente como Alfred Edersheim, quien no solo es un erudito, sino que aparte de eso es judío, y escribe sobre su cultura. Entonces, gente como esa opina que la mejor manera de traducir el tiempo verbal no era Caín construyó, como traduce la Reina Valera, sino que Caín había estado construyendo una ciudad. Esta es una mejor traducción. Explicar las razones sería una cosa muy complicada, pero es una mejor traducción esta, que la construcción de esa ciudad estaba en proceso, había estado construyendo una ciudad, dice. Ahora, cuando dice ciudad, no tenemos que entender ciudad por lo que hoy nosotros llamamos ciudad. Realmente lo que Caín estaba haciendo era una especie de un pueblo pequeño, o un cantón quizás, a eso más o menos llegaba. O sea, dentro de nuestra cultura a eso equivaldría como a un cantón. Es decir, un grupo de personas que comenzaban a vivir muy cerca los unos de los otros. Esa fue una idea de Caín. El concepto de la ciudad, de vivir juntos. Ahora, ¿por qué Caín estaba interesado en construir una ciudad? O sea, cuando dice que él había estado construyendo una ciudad, no significa que Caín se volvió albañil y la estaba construyendo literalmente, sino que lo que él había estado haciendo era motivar a personas para que decidieran vivir cada vez más cerca el uno del otro, hasta que se fueron reuniendo y se fue formando un pequeño pueblecito, digamos, o una aldea. ¿Por qué Caín quería eso? Porque Caín lo que quería era desafiar
el castigo que Dios le había impuesto. Caín sabía, y lo había comprobado ya, que la tierra no le daba fruto, y su oficio era agricultor. Por eso es que él se convirtió en errante. Pero si ahora está animando a las personas para que vivan, formando una ciudad, ¿por qué era? Si el mismo Caín no podía vivir en un mismo lugar, tenía que andar errante. Porque él sabía que formando una ciudad, y veremos que esta ciudad estaba formada en buena parte por sus descendientes. Fíjese, este es un dato interesante acerca de la pregunta de dónde tomó su mujer Caín. Si Caín había estado animando a otros a formar una ciudad, significa que no solamente estaba él y Adán y Eva. Ya aquí han pasado los siglos y se han multiplicado. Y le digo, yo calculé la población mundial de manera muy modesta, porque el cálculo podría haberse hecho un poco más realista. Yo lo hice muy reservado y no recuerdo, lastimosamente, hermanos, porque hace más de 20 años que yo escribí eso. Pero eran cientos de miles de personas que vivían ya sobre el planeta Tierra en ese momento. Bien, pero volviendo, la idea era que dentro de una ciudad, ahora Caín ya no tendría que andar errante, porque la ciudad que él había animado a que se formase era su idea. Y dije que en buena parte estaba formada por sus descendientes. Entonces era simplemente depender de ellos. Porque dentro de una ciudad, usted sabe, no hay agricultores en una ciudad. Los agricultores están fuera de la ciudad. El agricultor viene a la ciudad a vender su producto a cambio de otros bienes. Y de esa manera la ciudad funciona de una manera diferente. Entonces Caín era una especie de jefe, digamos, de la ciudad. Y como jefe, él tenía derecho a que le mantuviesen. Entonces, el construir la ciudad era una rebelión al castigo que Dios le había dado. Porque Dios le dijo, serás errante. Pero ahora viene Caín y dice, ya sé cómo voy a contradecir el castigo de Dios. Animaré a las personas a que nos reunamos, a que vivamos juntos. Y lo hace. Y él es el fundador de la primera ciudad que hubo en este planeta. Ahí él ya no anduvo más errante, pues vivía de lo que la ciudad le proveía a él. Pero en los seres humanos siempre mora la maldad, la naturaleza pecaminosa. Y cuando los seres humanos se unen en grupo, estos seres humanos suman su maldad. O sea, la maldad del primero se suma a la del segundo, la segunda a la del tercero. En otras palabras, mientras más seres humanos se juntan, más maldad hay. Y por eso es que las grandes ciudades es donde más pecado hay. Una ciudad, mientras más grande es, se producen pecados que dejan corta la imaginación humana. Y por eso es que fuera de las ciudades hay pecado también, pero no con la intensidad que se da dentro de una ciudad. Usted puede leer los periódicos, hermano. Creo que uno de los principales periódicos que fue publicado el día de hoy habla precisamente de los asesinatos que hubo en las últimas 24 horas. Fueron 19, si mal no recuerdo. Pero ahí dice dónde fueron asesinados cada uno de ellos. Es en uno de los periódicos de este día. Y si usted lee, hay como los primeros 7, dice el lugar donde fue asesinado: Soyapango, 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 Soyapango. Y luego pasa Mexicanos, Cuscatancingo, San Salvador, y va así. Y al final resulta
que en el campo, si mal no recuerdo, es solamente un asesinato de un señor de 77 años en Morazán, me parece. Todos los demás son de la gran ciudad. Ahí tiene usted un ejemplo, y eso lo puede ver a cada día. Que hay más injusticia, hay más crimen, hay más robo, hay más perversidad en las ciudades que al interior o fuera de las ciudades. Le pongo otro ejemplo y con esto voy a terminar el tema este de las ciudades. ¿Por qué no hay prostitución en el campo? Simple y sencillamente, en el campo no hay prostitución. La prostitución se ejerce dentro de las ciudades. Uno puede preguntarse, bueno, mucha de la prostitución que se ejerce, yo diría casi toda, es por razones económicas. Una mujer se prostituye para poderse ganar su sustento, ya que no hay oportunidad de poderse ganar la vida de otra manera. No le queda más que vender su cuerpo, venderse a sí misma. Entonces uno diría, entonces es la pobreza la que produce la prostitución. En la inmensa mayoría de casos, sí. Ahora, viene esta pregunta. ¿Dónde es mayor la pobreza? ¿En la ciudad o en el campo? En el campo es mayor. Hay más pobreza, pero no hay prostitución. ¿Por qué? Porque no hay el nivel de maldad de la ciudad. Entonces, ¿qué ocurre cuando una campesina, y hay muchos casos de eso, quiere sobrevivir y no tiene la manera de hacerlo? Y no le queda más que prostituirse. ¿Por qué no se prostituye en el cantón no sé qué de tal departamento? Porque nadie le va a pagar. Entonces, ¿qué hace? Se viene a la ciudad donde está la perversidad, donde está la maldad, donde hay hombres que prefieren abusar de esa manera de una mujer y no simplemente ayudarla de manera solidaria para que pueda salir adelante con sus hijos e hijas. Entonces tiene que venir a la ciudad, porque es acá donde se encuentra la pudrición. Entonces, ¿de dónde surge la idea de las ciudades? Es de Caín. Ya no nos va a quedar tiempo de pasar del primer versículo que estamos comentando, hermanos. Pero no se preocupe que aquí lo importante no es terminar ya. Lo importante es aprender. Entonces, me voy a quedar aquí, pero solamente con este pensamiento. Como estamos diciendo que la ciudad es una concentración crítica de pecado, entonces, ¿significa eso que no deben existir las ciudades? ¿O que los cristianos tenemos que salir de las ciudades e irnos a vivir al campo, irnos a vivir allá por San Ignacio, por La Palma, San Antonio, los ranchos, donde según encuestas, los últimos muertos que hubieron en esas regiones fue durante la guerra, que terminó en el año 92. Es decir, que en los últimos 13 años, más serían, ¿no? Del 92 al 2005, ¿cuántos? 13. Ah, bueno, no estoy tan perdido. No ha habido un asesinato, porque es el campo. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿la iglesia tiene que irse? Es lo contrario, porque donde abunda el pecado, ahí es donde la gracia de Dios tiene que sobreabundar. Y por ello es que la iglesia debe estar inserta dentro de la ciudad, porque la iglesia tiene una misión, y es una misión que debe realizarse. Como lo dijo el Señor Jesús, no es el sano el que necesita el médico, es el enfermo. Y la iglesia es la que tiene la medicina para el pecado del mundo. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es estar donde vive la gente. O sea, donde hay maldad, ahí donde la iglesia debe estar. Donde venden drogas, donde son comunidades, donde la gente vive apiñada. Y que en una casita muy pequeña a veces viven 2, 3 familias ahí. De tal manera que en una barranca donde hay 300, 400 viviendas,
pueden vivir 4,000, 5,000 personas. Ahí donde hay violencia, ahí donde hay maltrato a la mujer, ahí donde hay abuso sexual contra los niños y las niñas, ahí donde hay venta de droga, ahí donde hay homosexualidad, ahí donde hay prostitución, ahí es donde la iglesia debe estar para alumbrar con la luz que Cristo le ha dado, para ser luz del mundo, sal de la tierra. ¿Sabe? Yo me alegro mucho, hermano, por las células que tenemos en comunidades. Es algo que me satisface mucho porque ahí es donde la iglesia debe estar. Entonces, la iglesia, lejos de retirarse, lo que tiene que hacer es estar y ejercer su ministerio dentro de la iglesia, dentro de las grandes ciudades, para poder desde adentro sanar y limpiar, porque las ciudades también pueden ser modelos de adoración y servicio a Dios, como la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial que descenderá del cielo, donde no habrá más llanto, ni más dolor, ni más hambre, donde Dios secará las lágrimas de los ojos, donde ni siquiera el sol se pondrá, donde no habrá templo, porque el Señor nuestro Dios será uno con su pueblo. Entonces, vamos hacia ese ideal, vamos hacia esa nueva Jerusalén, hacia esa nueva ciudad de Dios. Pero mientras vamos hacia allá, debemos cumplir la responsabilidad que Dios nos ha dejado en este invento de Caín, que se llama la gran ciudad. Con eso en mente, hermanos, cada uno de nosotros reflexionemos sobre la importancia que la luz brille en medio de las tinieblas y que vayamos multiplicando las células de tal manera que vayamos penetrando la ciudad para llevar la medicina del evangelio donde más se necesita. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.